Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado de traerles un nuevo vídeo, y créanme, este es uno de esos que les van a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo digamos que en el mundo de las historias que nos encantan, esas donde el amor, la sorpresa y un toque de misterio se mezclan de una manera espectacular. Se trata de un evento que involucra a Khan y Demet, y la clave para entender todo parece estar en las manos del gerente de un hotel. Sí, han oído bien. Vamos a descubrir juntos qué sorpresa preparó Khan para Demet, y cómo este gerente jugó un papel fundamental en que todo saliera a la luz. Así que prepárense, pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Nos ayuda un montón a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Dicho esto, vamos directo al meollo del asunto. Imaginen la escena. Estamos hablando de una situación que para muchos es el sueño de cualquier fan, ser testigo de un gesto romántico y planificado a la perfección. Khan, conocido por ser un hombre de acción y a veces de sorpresas un tanto audaces, decide organizar algo especial para Demet. Y no cualquier cosa, sino algo que combine el lujo, la privacidad y, sobre todo, un toque personal que solo él sabría cómo darle. La pregunta clave es, ¿qué podría ser tan significativo que requiriera la intervención, o al menos el conocimiento, del gerente de un hotel? Las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Podría ser una suite presidencial decorada de una manera única, un evento privado planeado al detalle, o incluso algo que involucre recuerdos compartidos y momentos especiales que solo ellos dos conocen. Piensen en la logística. Un hotel, especialmente uno de alta categoría, tiene sus protocolos, sus empleados y su propia dinámica. Para que una sorpresa funcione a la perfección, se necesita discreción, coordinación y, sobre todo, que el personal esté informado y dispuesto a colaborar. Aquí es donde entra nuestro amigo el gerente. Él no es solo el que cobra las facturas o asigna habitaciones, en estos casos, se convierte en un cómplice, un guardián de secretos y un facilitador de sueños. Su papel es crucial porque garantiza que la atmósfera se mantenga intacta, que no haya filtraciones, y que cuando Demet finalmente descubra la sorpresa, sea exactamente como Khan la imaginó. Ahora, para entender mejor la magnitud de esta sorpresa, tenemos que pensar en la relación de Khan y Demet. Para quienes siguen sus pasos, saben que su historia ha estado llena de momentos intensos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Han compartido proyectos que los han unido profundamente y la química entre ellos es innegable, palpable. Por eso una sorpresa de esta magnitud no es solo un detalle romántico, sino una forma de reafirmar, de celebrar, o quizás de marcar un momento importante en su vida juntos. Es como poner un punto y aparte o quizás un signo de exclamación en su trayectoria. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Una de las teorías que resuenan con fuerza es que Khan reservó un lugar especial, quizás un lugar que tenga algún significado para ellos. Podría ser la suite donde tuvieron su primera cita, o una ciudad que siempre han querido visitar juntos y para la cual Khan ha orquestado una experiencia inolvidable. ¿Y el gerente, qué hizo él? Probablemente fue el encargado de asegurarse de que todo estuviera impecable. Imaginen, la habitación lista con sus flores favoritas, la música que a Demet le gusta sonando suavemente, quizás una cena preparada por un chef privado con los platos que ella adora. O tal vez la sorpresa fue algo más elaborado, como una habitación temática inspirada en alguna película o serie que ambos disfrutan, o un espacio dedicado a recopilar sus momentos más felices juntos con fotografías, cartas y objetos que narran su historia. El gerente en este escenario no solo abre las puertas, sino que abre un mundo de posibilidades. Él es quien recibe las indicaciones de Khan, quien se asegura de que el personal de servicio actúe con la debida discreción, y quien, en el momento justo, podría haber guiado a Demet hacia el lugar de la sorpresa. ¿Se imaginan la cara de Demet al entrar y ver todo preparado? Esa expresión de asombro, de felicidad, de sentirse completamente amada, ese es el resultado del trabajo conjunto de Khan y el equipo del hotel, liderado por el gerente. Pero, ¿y si la sorpresa no fue algo físico, sino una experiencia? Podría ser que Khan haya organizado un evento privado en el hotel, quizás una proyección de un corto que él mismo haya hecho, o una pequeña serenata con músicos en vivo. O quizás, y esto es algo que a menudo vemos en las
Historias de amor. Khan planeó un viaje sorpresa, y el hotel en cuestión era el destino final. El gerente en ese caso podría haber sido el responsable de coordinar la llegada de Demet sin que ella sospechara nada, asegurando que todo estuviera listo para darle la bienvenida de la mejor manera posible. Pensemos en los detalles que hacen que una sorpresa sea memorable. No es solo el regalo en sí, sino el pensamiento detrás de él. Es el hecho de que alguien te conoce tan bien como para anticipar tus deseos, tus anhelos. Khan, al recurrir a un hotel y por ende al gerente, demuestra un nivel de planificación y cuidado que va más allá de un simple gesto. Está confiando en terceros para ejecutar su visión, lo que implica un alto grado de fe y una certeza en su elección. ¿Y el gerente qué tipo de información podría haber revelado o cómo pudo haber revelado la sorpresa? Quizás no fue él quien directamente le dijo a Demet lo que Khan había planeado, sino que su rol fue más sutil. Podría ser que al tener que interactuar con Demet por alguna razón relacionada con la estancia, hizo un comentario casual, una pregunta, o un gesto que sin querer, sembró la semilla de la intriga en ella, o incluso le dio una pista indirecta. O tal vez Khan le pidió al gerente que le diera a Demet una invitación, o una nota en un momento específico, y la forma en que se entregó, o el contenido de esa nota, fue lo que despertó su curiosidad, o le dio la clave. Otra posibilidad es que la sorpresa estuviera tan bien planeada que solo el gerente, al ser el máximo responsable, pudiera haber confirmado, o anticipado, algo para Demet de forma muy discreta, por supuesto. Por ejemplo, si Demet estaba haciendo preguntas sobre alguna reserva o algún arreglo especial, el gerente, con una sonrisa cómplice, podría haber respondido de una manera que le hiciera sospechar que algo especial estaba en marcha, pero sin desvelar el qué. Y esa pequeña confirmación, esa chispa de duda y expectación, es a menudo parte de la emoción de una sorpresa. La clave aquí, y lo que hace que esta historia sea tan fascinante, es la combinación de la audacia de Khan, la receptividad de Demet y la complicidad del gerente. Es un triángulo perfecto de circunstancias que culminan en un momento que, sin duda, ha sido muy especial para ambos. Y nosotros como espectadores disfrutamos de ser testigos, aunque sea de forma indirecta, de estas manifestaciones de amor y dedicación. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre las relaciones en general? Nos enseña que el amor se nutre de detalles, de gestos pensados, de la voluntad de ir un paso más allá para hacer feliz a la persona que amamos. Y también nos recuerda que a veces, para que las cosas salgan perfectas, necesitamos la ayuda de otros, de personas que, como el gerente de este hotel, están dispuestas a ser parte de algo bonito, a contribuir a un momento mágico. Y volviendo a la sorpresa en sí, si pensamos en las posibilidades, ¿cuál creen ustedes que fue la más probable? ¿Fue algo relacionado con un viaje, una cena romántica, un evento privado, o quizás algo mucho más personal y simbólico? El hecho de que el gerente haya tenido un papel en su revelación, o al menos en su ejecución, sugiere que fue algo que requería cierto nivel de organización y discreción que solo un establecimiento hotelero puede ofrecer. Es posible que Khan haya organizado un fin de semana romántico sorpresa en un hotel boutique, o quizás una suite temática diseñada específicamente para ellos. El gerente, al ser la figura de autoridad, habría coordinado todos los preparativos, desde la decoración hasta el servicio de habitaciones personalizado, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para crear la atmósfera deseada. Y luego, en el momento oportuno, quizás él mismo guió a Demet hacia la sorpresa, o le entregó una nota clave que desvelaba el plan. ¿O qué tal si la sorpresa fue más sobre una experiencia que sobre un lugar? Khan podría haber organizado una clase de cocina privada para Demet en un hotel que tuviera un restaurante de renombre, o quizás una sesión de spa exclusiva. El gerente sería el encargado de asegurar que todo estuviera preparado según los gustos de Demet, haciendo que la experiencia fuera inolvidable. Y en este caso, la revelación por parte del gerente podría haber sido tan simple como darle la bienvenida personalizada al hotel y guiarla hacia la actividad sorpresa. Lo fascinante de estas historias es la especulación que generan. Cada uno de nosotros tiene su propia idea de cómo sería la sorpresa perfecta, y la mente se dispara imaginando escenarios. Pero lo que es seguro es que Khan quiso hacer algo que demostrara su amor y aprecio por Demet de una manera memorable. Y el gerente del hotel, con su profesionalismo y discreción, fue un engranaje esencial en la maquinaria de esta sorpresa. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis de lo que, sin duda, fue un momento especial. Hemos explorado las posibles facetas de la sorpresa que Khan preparó para Demet y el papel del gerente en todo esto. Nos queda la intriga, la belleza de imaginar esos momentos de felicidad y conexión.
Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó prepararlo. Si fue así, por favor, no duden en dejarle un gran me gusta a este vídeo. Nos anima muchísimo a seguir adelante. Y si tienen alguna teoría, alguna idea sobre qué creen que pudo haber sido la sorpresa, o si tienen alguna anécdota similar que quieran compartir, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada, y sigamos descubriendo juntos estas historias que tanto nos apasionan. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!